Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar la clase, chicos. Así que ahí tenemos lo que vamos a compartir ahora. En este caso, eh, vamos a compartir la tarea que vamos a desarrollar esta semana. A ver, ahí tenemos esta pequeña lectura que es hasta acá. Es pequeña en realidad. Es parte de una lectura más grande, por supuesto. Como pueden ver acá es Mulan. Seguramente ustedes han visto esto en película, en YouTube está Mulan, es una película de una jovencita china. Bueno, acá dice lo siguiente, ¿no? Ella vive con sus padres, su hermana mayor y su hermano más joven en un pequeño pueblo. Una mañana Mulan está trabajando en su cuarto. Ella está haciendo ropa para vender en el mercado. De repente, ella escucha un ruido. Ella va a la ventana y mira, mucha gente está corriendo en la calle. Mulan ve a su amiga Sun Jin. ¿Qué está pasando? ¿O qué ocurre? Pregunta Mulan. Rápido, ven y ve, dice Sun Jin. Mulan sigue a Sun Jin a través del pueblo. Espérame, grita Mulan. Ellas pronto ven una gran multitud de gente al frente. Todos están mirando una larga lista en un árbol. Muévanse, no puedo ver, dice una anciana en la parte de atrás. Detengan eso, grita un hombre que está al frente, muy molesto. ¿Qué dice en la lista? Mulan pregunta a Sun Jin. El enemigo está ahora acá en nuestro país, dice Sun Jin, y debemos luchar contra ellos. El emperador necesita un ejército muy grande. Un hombre de cada familia debe unirse al ejército mañana, dice Sun Jin. Bueno, esta es la traducción que ustedes van a hacer y es la tarea, constituye la tarea. Lo envían por favor a través de la plataforma y ahora vamos a leer pues en inglés. Y vamos a analizar las palabras, sobre todo teniendo en cuenta la gramática. Claro, la gramática porque, como hemos hablado en clase anterior, la gramática es importante porque gramática significa el orden correcto de las palabras. El orden correcto de las palabras. Entonces, hay reglas, ¿verdad? Que hay que respetar. Así como en español tenemos nuestra forma de hablar, en inglés tiene una forma de hablar que a nosotros nos puede parecer raro a veces. Bien, acá por ejemplo esta primera oración hasta la coma o hasta esta coma o hasta el final, prácticamente esta oración larga es parecida a la gramática española que usamos, porque dice ella vive con sus padres, su mayor hermana, su hermana mayor, y su más joven hermano, y su hermano más joven, en un pequeño pueblo o en una pequeña villa, porque la verdad que village es villa, y es un pueblito, pues. Bueno, analizamos esta primera oración y observe acá, por favor, el verbo. Si tú encuentras el verbo vivir, es solamente así. Acá, por ejemplo, en la parte inferior de la hoja está el vocabulario. Y acá encontramos el verbo vivir. Observa. Live. A ver, vamos a hacer crecer un poquito más esta hoja. Ahí está el verbo vivir, live. Y mira
tiene 4 letras, termina en una E, live. Bien, pero la pregunta es, acá lo hemos encontrado, porque esta lectura es bajada de YouTube, lo hemos encontrado de esta manera, she lives. A ver, voy a preguntarle a Guillén, ¿cuál es la razón por la cual va allí una S? Si el verbo es así, pero viene con S, ¿por qué razón? A ver, ¿qué dice Guillén? Como le decía, eso es parte de conocer la gramática. A ver, de repente Guillén no se acuerda, vamos a preguntarle a Marcos Bernales. A ver, Marcos, ¿por qué lleva una S acá donde dice ella vive, she lives? Porque termina en vocal. No, Bueno, no. A ver, ¿qué dice Tami? Tami, Porque está en pasado. en pasado no, está en presente, ella vive. A ver, chicos, no se preocupen, no se preocupen. Mire, la gramática, pues, dice lo siguiente. A ver, vamos a escribir acá. Acá en la parte de arriba, vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir. Miren, chicos, en primer lugar, la lectura está en presente, ¿ya? Vamos a poner así, presente simple. Entonces, cuando los verbos están en presente, hay que hacer algo. ¿A qué me refiero cuando digo hay que hacer algo? Conocer las 3 reglas. Presente simple, ponemos tiene 3 reglas gramaticales. De repente por ahí se van a ir acordando ya. Gramaticales. ¿Ya? La primera dice lo siguiente. A ver, ¿alguien se acuerda qué dice la primera regla? Dice, a la mayoría de los verbos se le agrega S, pero solo en la tercera persona singular y en afirmativo. Bien, entonces miren chicos, a la mayoría de los verbos se le agrega S, pero solo en la tercera persona singular y en afirmativo. Lo que significa que en negativo no. ¿Me entiende? En negativo no, en pregunta tampoco. A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, ponemos este mismo ejemplo acá. Ella vive con sus padres. ¿Ya? Escribimos así. Profesor, disculpe, ¿cómo sería negativo? ¿Cómo dice? Buenas tardes, ¿cómo sería en negativo, A eso lo profesor? voy a hacer en este momento. Ya. Justo voy a hacerlo. Primero lo hago como está ahí en afirmativo. Ella vive con sus padres. Parents. Parents, así dice así. Ya, suficiente esa oración. Ella vive con sus padres. Está en presente. Ya, aquí está en presente, obvio. Aunque voy a ponerlo de todas maneras. Presente, coma, afirmativo. Bien, pero ella es tercera persona. Singular. Ella. Ahora, si en lugar de ella pongo el nombre de la chica que es Mulan, igualito el verbo va a seguir con S, porque Mulan es una persona singular y es tercera persona. Y se está hablando en afirmativo. Está afirmando que vive con sus padres. Bien, ahora voy a poner la negación. Voy a decir, ella no vive con sus padres. Entonces, en este caso, debo utilizar el auxiliar das más el not. Y el verbo vivir, que no va a llevar la S. Y el resto va igual. Ahí dice, ella no vive con sus padres. She does not live with her parents. Por lo tanto, ahí la oración está en presente, pero en
negación. Y aunque esté en tercera persona, afirmativo, no va eso de agregarle una S, porque eso solamente funciona en afirmativo. Ahora, hago la pregunta, ¿vive ella con sus padres? ¿Vive ella con sus padres? ¿O vive Mulan con sus padres? Como quieras. Empezamos con does. Does Mulan live with her parents? Y listo. Entonces esto sigue estando en presente, pero en pregunta. ¿Verdad? Ahí está la diferencia, mire. En la afirmación se aplica la regla que dice agregar S cuando corresponde en la tercera persona. ¿Ya? A la mayoría de los verbos. No dice a todos los verbos, ¿ah? A la mayoría. Si hubieran, a ver, 500 verbos, supongamos pues. Yo supongo que de los 500 se le va a agregar ese a un 80%. Es la mayoría. Bien. Luego vamos a ver en esta lectura o de repente en la otra, que también si hay tiempo, pero vamos a usar un ejemplo de otro verbo. A ver, voy a poner un verbo que no está dentro de la mayoría que se le agrega ese. Por eso ahí entra la segunda regla. Número 2. La segunda regla dice, si un verbo termina en dos puntos, o, x, ss, sh y che, entonces en este caso agregar, vamos a hacerlo con minúscula mejor, agregar es, ya no es, sino es. Si un verbo termina en o, x, ss, sh, che, agregar es al verbo, por supuesto, pero solo en la tercera persona singular y en afirmativo. De nuevo. En consecuencia, chicos y chicas, las tres reglas, porque son tres reglas, falta la tercera, las tres reglas se van a aplicar en la tercera persona singular y en afirmativo. Bien, a ver, antes de poner la tercera regla, usemos un verbo que termina en O. El verbo go. El verbo go que significa ir, ¿verdad? O otro verbo, el verbo do, que significa hacer. ¿Qué les parece? Y si fuera con X, tenemos el verbo fix, que significa reparar. Y si fuera con SS, hay muy pocos verbos con SS. Tal vez el verbo besar, kiss, que es besar como verbo. Con SH sí hay varios, por ejemplo, lavar, ¿no? Entonces, lavar es, bueno, primero voy a poner el verbo, wash, lavar, ¿ya? Y con che tenemos, por ejemplo, el verbo watch, que es mirar, ¿ya? Entonces, a esos verbos y a otros que tuvieran esa terminación, cuando lo utilicemos en tercera persona singular, vamos a emplear lo que dice la regla, agregarle es. A ver, ejemplo, decimos, mi padre va a Lima cada mes, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, my father, y my father es tercera persona. Entonces empleo el verbo go y le agrego es. ¿A dónde va? A Lima, to Lima, every month. My father goes to Lima every month. Mi padre va a Lima cada mes. ¿Me entiende? Ahora, si utilizo el verbo do, atención con el verbo do, no vayas a confundirlo con este does porque es igualito. Ya, vamos a poner así.
Decimos la niña hace la tarea. La niña es así. The girl. Se dice girl. The girl hace. Entonces voy a emplear el verbo do, pero así. The girl does. ¿Qué cosa hace? La tarea. The homework. ¿En dónde hace la tarea? En su habitación. In her bedroom. The girl does the homework in her bedroom. Aquí viene el problemita para algunos chicos porque dice das. Y acá también es das, igualito. Me confunde. Ya, vamos a hacer la negación para que no te confunda. Estamos aplicando la regla en afirmativo, por supuesto. Pero ¿qué si yo digo la niña no hace la tarea en su habitación? Entonces voy a poner así. The girl does not do the homework in her bedroom. Ahora, yo le pregunto a ver a Tami. Acá tienes el does. Acá tienes el do. Acá tienes un does arriba. Bien. Hablando de esta oración, ¿el does cómo está trabajando acá? ¿Como verbo o como auxiliar? ¿Qué dice Tami? Ese detalle tenemos que darnos cuenta. Acá, este does de acá, este does. ¿Está trabajando como verbo o como auxiliar? ¿Sí es un verbo? Mira, a ver, escúcheme todo, por favor. Este does de acá, donde dice the girl does the homework in her bedroom, la niña hace la tarea en su habitación. Aquí este does está trabajando como verbo, pues. Verbo. Claro, ¿ya? Pero acá no. Acá este does está trabajando como auxiliar. ¿Y el verbo cuál es? Este. Ese es el verbo. ¿Qué dice la regla? Que si un verbo termina en o, agregar es, pero en la tercera persona, la niña es tercera persona. Singular afirmativo, eso es lo que se ha hecho acá. Pero en negación no, porque en negación entra a tallar el auxiliar en presente, es does para la tercera persona, más el not. Y el verbo do debe ir igual. Es igual acá, si yo digo, my father goes to leave my bedroom, y si yo, mi padre no va, entonces, mire, ojo, voy a poner, my father does not go to Lima, etc. ¿Ah? ¿Entienden, chicos? ¿Está fácil? ¿Está complicado? El auxiliar. Eso es lo que a veces confunde a los alumnos, porque nosotros en español no usamos auxiliar, ¿verdad? Nosotros de frente lo que hacemos es al verbo hacerlo funcionar. El verbo va cambiando. Pero eso es más complicado, ¿eh? Porque mira, porque cada verbo va a cambiar 5 veces. A ver, escucha por favor, sin escribir. Voy a hablar en español. Yo digo, por ejemplo, el verbo ir. Mira cómo va a cambiar 5 veces. Digo, mi padre va. Estoy usando el verbo ir. Y no digo ir, digo va. ¿Me entiendes? Mi padre ir a Lima, no. Mi padre va a Lima. Ahora digo, yo, ya no hablo de mi padre, digo yo. Yo ir a Lima, no, yo voy. Entonces, con mi padre, que es tercera persona, digo va. Con yo, digo voy. Y si digo tú vas. Hasta ahí estoy empleando va, voy, vas. Y si digo nosotros vamos, y hay otra palabra, ¿no? Vamos. Y si digo ustedes o ellos van, 5 veces ha cambiado de forma el verbo ir, sí o no. ¿Verdad? Ha cambiado 5 veces el verbo. Pero en inglés solamente cambia una forma. Sí.
dependiendo del verbo, le agrego S, le agrego es, o como vamos a ver en la tercera regla, entonces solamente hay que tener en cuenta que en la tercera persona singular nada más. El resto, el verbo se mantiene intacto. Ya, la tercera regla que dice, si el verbo termina en esta letra Y o Y, pero antecedida de consonante, entonces dice así, cambiar, dice la regla, la Y o Y por esta I latina y agregar, o luego, vamos a poner luego mejor, luego agregar es al verbo. Si el verbo termina en Y antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina, luego agregar es al verbo. Pero en la tercera persona singular afirmativo. Ojo. Ejemplo, a ver, un verbo con esta característica, tenemos este de acá, tenemos, a ver, un ratito, vamos a que entre Leila, ya Leila, adelante. Ya, tenemos carry, que es cargar, llevar, tenemos cry, que es llorar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este verbo fly, que es volar. Bien, study. A ver, decimos, mi hermano estudia en la mañana. Mi hermano es tercera persona. My brother studies in the morning. ¿Listo? Pero si digo mi hermano no estudia en la mañana, voy a decir does not study in the morning. ¿Ha ocurrido ahí el cambio del verbo? No. ¿Por qué? Porque está en negación. Perdón, acá es does, y acá es not, le faltó la T. Ya, my brother does not study. Mira, study. O sea, no ha cambiado acá, porque la regla dice que aquí no debe cambiar. Solamente va a cambiar en afirmación. Y acá el verbo está en afirmación. Bien, mucho cuidado con este verbo, chicos, que muchos se confunden. Play, que significa jugar. Jugar. A ese verbo no se le aplica esa regla. A ese verbo no. Porque observa el verbo. Es verdad que termina en Y, pero está antecedida de vocal. Si tú dices el niño juega, the boy juega, algunos hacen eso. No, pero dice que hay que cambiar. Uy, ese es un pecado mortal. No, no, no. Así es. The boy plays soccer. ¿Qué les parece? Bien, he explicado las tres reglas, ¿ya? Así que chicos, esta hoja la voy a enviar a ustedes. ¿Qué les parece? Con la traducción, aunque no, pues con la traducción no, porque esa es la tarea. A ver, en este momento voy a cerrar esta hoja y les envío para que lo tengan ahí guardadita la hoja, ¿ya? Bien, entonces, a ver, vamos a, un ratito por favor. Voy a abrir nuevamente esa hojita para poder enviarles, ¿ya? No, lo que pasa es que como está en el archivo, lo he cerrado poniendo guardar y se ha ido al archivo y en este momento vamos a abrir. Bien, entonces con paciencia, a ver, vayan pensando. ¿Cuáles son las tres reglas? La primera, estamos hablando del presente simple, por favor. No estamos hablando del pasado, no estamos hablando del futuro. La regla dice, ¿no? Que la primera, ¿no? A la mayoría se le va, a la mayoría de los verbos, ojo, a la mayoría de los verbos se le va a agregar una S, pero en la tercera persona singular. Y cuando está en afirmación, no en negación.
no en pregunta. Y la segunda regla dice pues que cuando un verbo termina en O, en X, en SS, SH, che, se le debe agregar es. Pero en la tercera persona. ¿Ya? Bien, yo creo que le voy a mandar mejor porque parece que sin querer puse no guardar. Bueno, pero les voy a mandar una explicación al WhatsApp de ustedes. Ustedes tienen un WhatsApp, ¿no? Lo envío a David y él ya les reparte a ustedes. Aunque esto lo he explicado en otro momento. Pero bien, entonces chicos, lo que se trata esta clase es entender cómo uno debe manejar la gramática para poder llevar a cabo una lectura, una escritura. Porque si no sabemos eso, estamos pues perdidos. Bien, finalmente, entonces como le digo, les prometo mandarle la explicación en una hoja aparte. Mire, entonces este texto, como tarea, ustedes lo van a traducir. ¿Ya? Ahora seguimos acá. Punto. Aquí termina una oración, ¿no? Dice, one morning, una mañana, Mulan is working. Ahora vemos al verbo trabajar, pero lo vemos con ing. Porque el verbo trabajar es así nada más, work, trabajar. Y si le agrego ing, ya no dice trabajar, dice trabajando. ¿Ya? Es progresivo. Bien, ¿está trabajando en dónde? En su cuarto, habitación, etcétera. Sala también se puede traducir, room. Bien, she's making, nuevamente, con ing. El verbo es así, make, significa hacer. Pero a diferencia del verbo do, que también significa hacer, entonces este verbo, make, es un hacer de fabricar, producir, elaborar. En cambio, el do es más para hacer ejercicios físicos o tareas, o sea, cuando no hay un producto físico. En cambio, con el verbo make, que también significa hacer, se supone que es hacer algo que se ve el producto físico. Eso es lo primero que explican en la gramática inglesa, ¿no? Del verbo make versus el verbo do, que los dos significan hacer. Pero bueno, el verbo es así, make. Y se borra la E si se va a usar la ing para que diga haciendo. She's making clothes. Clothes es ropa. She's making clothes. To sell es vender. At the market, en el mercado. La palabra suddenly ahora significa de repente. Ella, o sea, Mulan, hears. Y acá nuevamente un verbo con S, miren. ¿Y qué significa hear? Significa escuchar, oír. Y lleva la S porque está siendo usado por ella, que es tercera persona. Ella escucha un ruido, noise. Noise es ruido. Y nuevamente acá está el verbo, mira, el que habíamos usado hace un rato. Go, como está en presente y está siendo usado por tercera persona ella, se le pone es, goes. Ella va a dónde? To the window, a la ventana. And looks, acá otro verbo, con S. Look es mirar. Como está en tercera persona, en presente simple, va la S. A lot of people significa mucha gente o bastante gente. A lot of people are significa están, running. Ahora te explico acá. Mira, ves con doble N y con una ING. ¿Qué significa el verbo R-U-N? Run. Correr. Correr. Correcto. ¿Y por qué tiene esta forma? Running, corriendo. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, a ver, aporte a la clase, por favor. ¿Por qué tiene esa forma para que diga corriendo, running? Ya, si se han olvidado, no se preocupen, les explico. Mire, el verbo, obsérvalo, es un monosílabo. Monosílabo significa una emisión de voz, run. O cuando yo digo tú,
yo, ¿no? Son monosílabos. La regla dice lo siguiente. Cuando hay una palabra que es monosílaba, en este caso un verbo, y esta monosílaba tiene una vocal encerrada en dos consonantes, repito, cuando una palabra monosílaba, en caso de un verbo, por ejemplo, porque los verbos son los que se mueven, no cambian. Tiene una vocal encerrada en dos consonantes, esta monosílaba, y si le vas a agregar algo, sea ing, er o otra terminación, duplica la última consonante. Por ejemplo, mire, voy a hacer lo siguiente, voy a poner al verbo run, correr, lo voy a convertir en corredor, por un atleta que corre, ¿no? Entonces, duplico la N, que es la última consonante, y hago esto, y le aplico ER. ER es una norma. Se le agrega ER y al verbo se le convierte en un sustantivo. Por ejemplo, si es play, le agrego ER, player, jugador. Win es ganar. Duplico la última N y le pongo ER, winner, es ganador. Y en este caso, este es corredor. Pero no estamos hablando de corredor, estamos hablando de corriendo. Entonces la ing le da forma de lo que nosotros llamamos el progresivo con la terminación ando-endo en español. Corriendo, endo, ¿no es cierto? Ya, jugando, ando la terminación. En este caso, para nosotros en inglés es ing y se traduce corriendo. A lot of people are running down the street. Mucha gente está corriendo en la calle. Este down es abajo, pero no es necesario traducirlo, ¿no? Abajo en la calle. Bueno. Mulan, mira, nuevamente otro verbo con S. Ese verbo es sí, se pronuncia así. Sí, significa ver. Y le ponemos la S porque está siendo usado por tercera persona en presente y afirmativo. Mulan ve. ¿A quién ve? A su amiga Sun Jin. What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre? What's the matter? Matter es asunto, ¿no? Se puede traducir cuál es el problema, qué ocurre. Ask. Y acá hay otro verbo con ese, mira, ve. Ese verbo ask, A-S-K, significa preguntar. Y sencillamente ask se pone ese porque está siendo usado por Mulan, que es tercera persona. Pregunta Mulan. Y ahora su amiga Sun Jin dice, quick, quick, quick. Quick significa rápido. Apúrate. Quick. Come. Come significa ven. Come. And see. Y ve. Apúrate, ven y ve. Apúrate, ven y mira. Says. Y acá tenemos otro verbo con S, que es así, say, decir. Says, con S. Dice, ¿quién dice? Sun Jin. Y también es tercera persona, singular, presente. Seguimos. Mulan, follow. Follow, con S. Follow. ¿Y qué dice follow? ¿Qué significa, digo, follow? Seguir, seguir. Con S. Mulan sigue a Sun Jin through es a través, the village, a través de la villa, el pueblo. Punto. Wait. Ahora acá no va S, porque en este caso, este verbo está trabajando como imperativo. No está siendo conjugado. Ojo, es como igual en español decimos, espera. Cuando tú dices, come. Cuando tú dices, corre. Cuando tú dices, ven, trabaja, etcétera, ¿no? Wait, espera. Wait for me es espérame. Ahí no es necesario ponerle la S, porque está trabajando, repito, como orden imperativo. Shout, ahí sí. Shout, Mulan, grita Mulan. Ahí va con ese. Ahí sí está conjugado. Mulan grita o grita Mulan. Bien, chicos, hasta ahí les explico porque el tiempo ya va a terminarse, el Zoom. Y bueno, acá tienes una ayuda, vocabulario de palabras, donde
está pues el significado, ¿no? Trata de hacerlo solo, a ver, ponte ese reto, porque si usas el traductor te va a traducir, no hay duda. Pero a veces el traductor, chicos, se equivoca, porque el traductor es un programa que lo han alimentado pues con palabras y le han puesto sus códigos para que pueda traducir, pero no conoce la gramática del traductor, aunque a veces sí lo hace bien, ¿no? Pero a veces se mete un tremendo error y al alumno lo descompagina porque el alumno que a veces es confiado copia y pega y lo manda al profesor y el profesor cuando lee encuentra errores, pero el alumno ni se dio cuenta, el profesor sí se da cuenta y nota mala nota. Chicos, hagan un esfuerzo, hagan trabajar su cerebrito, ¿ya? Bien, la pelota ya está en la cancha de ustedes, entonces pues chicos, ya le pasé la pelota, ¿qué van a hacer con la pelotita? Hagan la tarea, esta es la tarea, ¿ya? Desarrollar, traducir esta pequeña historia y repito, voy a mandar con, al WhatsApp de David, que es el delegado, ¿no es cierto? Para que él les reparta las reglas gramaticales. Las reglas gramaticales del presente simple. ¿Alguna pregunta? Si no, podemos ya ir terminando. No se olviden de marcar su asistencia, por favor. Ya, chicos. A propósito, no lo veo a David, no ha entrado a clase. Bueno, pero Licenciado, buenas tardes. Acá está Luis Reyes. Disculpa. Como no veía a David, Luis David eres tú, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, licenciado. No se preocupe, me manda el archivo nomás para poder yo remitirle a mis compañeros. Correcto. Las reglas del presente simple, ¿ya? Eso es clave porque si no entendemos las reglas, usamos el traductor y no sabemos qué ha hecho el traductor. Nos pone ahí la traducción, pero no hay como que uno lo entienda y lo haga, pues. Porque acá, mira, vas a poner, she lives with her parents, ella vive con sus padres, coma, pon la coma, ¿ya? Su hermana mayor, coma, y su hermano más joven, en un pequeño pueblo, o en un pueblito, en una villa, como quieras, punto, punto. Una mañana, coma, Mulan está trabajando en su cuarto. Claro, porque se supone que es costurera, creo. Ella está haciendo ropa para vender en el mercado. Punto. De repente, coma, o de pronto, ella escucha una bulla, un ruido. Punto. Ella va a la ventana y mira. Punto. Mucha gente está corriendo en la calle. Punto. Mulan ve a su amiga Sun Jin. ¿Qué está pasando? Tú puedes traducir eso, ¿eh? Porque what the mother, si literalmente tú lo conjugaras, o perdón, lo tradujeras, what the mother, ¿cuál es el asunto? Pero no, pues, ¿cuál es el asunto? ¿Acaso nosotros preguntamos así en español? No, ¿no? ¿Qué pasa? Decimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Es lo mismo. Bien, what the mother. También hay otra forma, what happened, ¿qué ocurre? Pero no ha usado el escritor, what happened, está usando what the mother. Haz Mulan, pregunta Mulan, o Mulan pregunta. Rápido, ven y mira, dice Sun Jin. Mulan sigue a Sun Jin a través de la vía. Espérame, grita Mulan. Ellas pronto ven a una gran multitud de gente, adelante, o al frente, o allá, como quiera, ¿no? Porque in front of them significa delante de ellos. Todos están mirando una larga lista en un árbol. Punto. Move. Este move es un verbo que significa mover, pero como lo está usando en imperativo, una anciana dice acá, nosotros lo traducimos, muévanse. No puedo ver, dice una anciana atrás, o sea, en la parte de atrás, pues no la dejan ver. Stop, stop es paren, detengan, ¿no? Detengan eso, grita un hombre que está adelante muy molesto, angry, molesto. ¿Qué hay en la lista? Mulan pregunta a Sun Jin.
El enemigo está ahora acá en nuestro país, dice Sun Jin, y debemos luchar. Se supone contra ellos, ¿no? Debemos luchar, listo. El emperador necesita un ejército muy grande. Un hombre por cada familia debe unirse al ejército mañana, dice Sun Jin. Bien, el traductor sí te puede servir para la pronunciación, ¿ah? Por si acaso. Ahí sí no falla. El traductor te va a decir, she lives with her parents, her older sister, and her younger brother in a little village. One morning, Mulan is working in her room. She's making clothes to sell at the market. Suddenly, she hears a noise. Chicos, si se va el Zoom, bueno, hasta ahí nomás llegamos. She goes to the window and looks out. A lot of people are running down the street. Mulan sees her friend Sun Jin. What the matter? Asks Mulan. Quick, come and see, says Sun Jin. Mulan follows Sun Jin through the village. Wait for me, shouts Mulan. They soon see a big crowd of people in front of them. Everybody is looking at the long list on a tree. Tree es árbol, por si acaso. Move! I can see, says an old woman at the back. Stop that! Shouts a man at the front angrily. What's on the list? Mulan asks Sun Jin. The enemy is now here in our country, says Sun Jin, and we must fight them. The emperor needs a very big army. One man from every family must join the army tomorrow, says Sun Jin. Bueno, ahí está pues la pronunciación. Chicos, poco a poco se aprende, así que no se preocupen, algo es algo, algo se ha aprendido. Así que por mi parte ha sido un gusto.